Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que ustedes se conecten pues con esta Huella Deportiva y este subproyecto de Huella Deportiva que se ha denominado pues Un Café con. Como no puede ser de otra manera, siempre tenemos aquí a un invitado de lujo, así es que el día de hoy no puede ser la excepción. Antes de eso queremos dar nuestro agradecimiento a todos los auspiciantes que hacen pues posible que nosotros lleguemos a sus hogares todos los fines de semana y sobre todo pues llevándoles esta información deportiva y sobre todo conociendo a los personajes que han desfilado por aquí por Un Café con. Agradecemos a Provipanes, a Hostal El Chagra, a J&M Ferreteros, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a Asadero de Pollo Super Pollo, a Terán Pasión por el Cuero, a la Fonda del Chueco, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santanita. Su número de teléfono es del 098-804-9726. Su línea a través de la web pues es el www.coaxsantanita.fin.ec. Recuerden que estamos siempre creciendo contigo. Sucede pues aquí en Cotacachi, las oficinas de Guimantag, Atuntaqui, Ibarra, Mira, San Blas, San Rafael, San Gabriel y La Libertad. Queremos agradecer también a el Café Don León, este café que nos vamos a servir el día de hoy con nuestro invitado, y también a Comercial Isabelita, que hace posible, nos abre siempre las puertas de su negocio para nosotros pues hacer posible de llegar con nuestro invitado a sus hogares todos los fines de semana. El día de hoy es para mí un orgullo y un placer también presentarles a un histórico, una persona que pues prácticamente no sé si su vida ha girado en torno al deporte o el deporte ha girado en torno a su vida, así es que le quiero dar la más cordial bienvenida a Carlitos Ayala, Carlos Alonso Ayala Buitrón. Bienvenido, Carlitos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Iván. Realmente pues es un honor inmenso pues venir a este prestigioso programa. Quisiera enviar igual pues un abrazo a quienes sintonizan este programa, que de paso nos ha hecho conocer varias historias de varios personajes imbabureños que han tenido una buena trayectoria, una gran trayectoria que muchos de nosotros pues habíamos desconocido. Así que un saludo, Iván, para ti y para todos quienes hacen este prestigioso programa. Carlitos, antes de empezar con la entrevista y mientras nos vamos tomando el cafecito, antes de empezar con la entrevista, yo tengo un recuerdo bastante fuerte de las veces que prácticamente por la cercanía y por tener la misma edad que Andrés, pues que uno de sus hijos, yo recuerdo mucho el tema de su pasión por la colección de revistas de fútbol. Bueno, realmente creo que la economía de nuestro país en esa época estaba en buena situación. Tuve la suerte de conocer y me gustaba tanto esta revista Gráfico, que es completamente distinta a las otras que teníamos acá. De Argentina, Estadio, ¿no? Por ejemplo. Argentina. Sí, es argentino. Habíamos coleccionado muchísimos y en la sede del club llevé algún momento pues varias de las revistas estas para que los chicos ustedes se enteren de las estrellas que en esa época lo admirábamos tanto. Ahora ya no mucho, pero en aquella época yo creo que verles a esos jugadores argentinos pues nos causaba una sensación enorme, y casi siempre pues fueron muchos de ellos ídolos nuestros, quizá ídolos de ustedes, y por eso es que esa revista pues me encantaba y tuve la suerte de poder coleccionar varios de esos años de esa. Y recuerdo también unos libros, unas tomas grandes que era la enciclopedia del fútbol, ¿no? Sí, realmente ha sido mi pasión, igual que para muchas personas, para ti, para tu padre. Igual el fútbol ha sido una pasión. En aquella época recuerdo recién casadito pero emocionado en el fútbol, hube de tratar de conseguirme esta enciclopedia de fútbol. Ahora bueno, ya es distinto porque hoy por se googlea en el internet nada más. Sí, en el internet sale maravillas de información. Entonces, el caso es que amaba tanto al fútbol que en lugar de comprarme esa enciclopedia, mucho más barato me salía una televisión, que no lo tenía en esa época una televisión grande, ¿no? Yeah. Pero así fue la afición por el fútbol, pues, y realmente pues me he sentido
me he sentido contento con todas las cosas que he hecho. Y me imagino que Charito, en vez de ver la televisión que no compró, se ponía a leer la enciclopedia del fútbol con usted. Claro que sí, muy interesante porque había cosas que no lo sabíamos, de excelentes estrellas como Di Stéfano, como Yashin, como Menotti, cuando futbolista, o Chini, por ejemplo, uno de los grandes del fútbol argentino. Entonces ya pues estaba feliz con una lectura de esas, inclusive para poder comentar y discutir con gente en la hora del almuerzo, que sabe mucho de fútbol. Claro también. que sí. Carlitos, ¿dónde empieza la trayectoria deportiva de Carlos Ayala? Bueno, yo nací acá en Ilumán, vecino de tu padre Rodrigo. Contemporáneos, ¿no? Contemporáneo, exactamente. Por cosas que la vida da, tuvimos que con mi madre salir rumbo a la capital, yo cuando apenas tenía unos 4 o 5 años de edad. Entonces pues ya nos radicamos en la capital de los ecuatorianos y bien, pues como todos los chicos, como todos la gente amante del fútbol, pues empezamos a dedicarnos en la calle con los amigos, en la escuela y etcétera. Ya cuando teníamos unos 8 años ya había el baby fútbol, que estaba recién despuntando el baby fútbol. Entonces pues ahí fue nuestro inicio. Ventajosamente donde que nosotros vivíamos era en la Floresta. Habían unas 2 casas que vivíamos hartísima gente, porque eran tan grandes estas viviendas que vivíamos infinidad de gente que ingresaba por una calle y salía a la otra. Ambas casas, era enorme. Inclusive hay una anécdota porque la policía nos prohibía pues jugar en la calle, y con mucha razón, a pesar que en la calle nuestra eran paredes y paredes a los costados, que había como hacer un poco de actividad deportiva. Entonces, en algún momento, pues la policía vino, nos persiguió, entramos por ahí, pues y salimos a la otra calle y regresamos por la casa de al lado. Entonces, los policías no sabían qué hacer ni a dónde encontrarnos, porque era imposible totalmente encontrar, eran tan enormes, vivíamos hartísima gente, y ahí es donde empezamos nuestra vida deportiva. Ya. Se desprende de Ilumán, se desprende de Otavalo y prácticamente pasa su niñez o adolescencia en Quito. Sí, yo en Quito viví hasta los 18 años, hasta el año 72, cuando el tema económico pues nos aquejaba a la familia, y así que había que regresar a la tierra a trabajar. Vine pues a trabajar en la casa de mi padre que vivía aquí en Otavalo, y ya pues pero ya tenía unos 18 años después de haber hecho algo de deporte ahí en Quito. Ya, en Quito me imagino que ya desde el baby fútbol, como dice usted, empieza a tener ese roce ya con los equipos de la capital. Sí, bueno, empezamos ahí en el barrio, no había esos campeonatos a nivel, por ejemplo, de todo Quito, pues había los campeonatos, por ejemplo, por sectores, por barrios. El nuestro del sur se juntaba de fútbol, era con la Vicentina, la Floresta y algún otro barrio más que hacían los campeonatos. Pero cuando ya tuvimos unos 14 años de edad, con mi gran amigo Rubén Corral, que igual pues nos hemos llevado, nos criamos juntos hasta todo el tiempo, es mi hermano del alma. Únicamente el apellido cambia, pero somos hermanos realmente. Se inició el campeonato prejuvenil, y empezó recién este tipo de campeonatos prejuveniles, que era para menores de 15 años. Entonces habían jugadores de equipos grandes, como Liga Deportiva Universitaria, el Colegio Mejía, el Nacional de Luis Granda. Había otro equipo, Puebla Junior de Chimbacalle, había el Tarque de la Floresta y varios equipos más. Eran excepcionales equipos estos, principalmente el Colegio Mejía y Liga Deportiva Universitaria. Claro, Mejía tenía unos 2-3 mil estudiantes y tenía donde escoger. La cantera, ¿no? Una verdadera cantera. De todos los equipos profesionales de Quito, principalmente Quito, Aucas, Liga y América, que fueron los beneficiados con aquellos jóvenes que estudiaban en el Mejía. Entonces la final jugaron entre Mejía y Liga Deportiva Universitaria, realmente no recuerdo quién ganó,
pero nosotros le ganamos al Colegio San Gabriel, que dirigía este señor Pepe Suárez, que era un jugador de Universidad Católica. Pudimos quedar terceros en este campeonato prejuvenil y bien, pues felices, orgullosos de haber logrado un tercer lugar, el primer tercer lugar en nuestra vida, en nuestra historia deportiva, y sabiendo que los jugadores de Mejía y Liga Deportiva Universitaria posteriormente fueron seleccionados de Pichincha. Ya. En esa época ya el tema prejuvenil, pasa el tema prejuvenil y usted regresa ya para acá a Otavalo. Bueno, sí. Bueno, nosotros teníamos la ventaja de que vivíamos cerca de Universidad Católica, de la Politécnica. Y como todo joven, como todo niño, la ilusión de llegar al fútbol profesional. Entrenábamos, fuimos por las juveniles de Liga, fuimos por las juveniles de Católica, de Politécnico. Inclusive tu padre vino para entrenar en Liga Juvenil. Pasó un poco tiempo ahí en la capital de los ecuatorianos. Entonces esa era la ilusión, pero lógicamente que más bien dicho, seguramente las condiciones técnicas no nos daban para estar nominados en esos equipos que tenían realmente grandes jugadores juveniles. ¿Cómo se enteraban ustedes? Me imagino que en esa época era muy difícil el hecho de, como usted decía, tener una televisión, ahora como se goza del tema internet, en donde tú pones un nombre y te salen las mejores jugadas de ese jugador, ¿no? Ahora, ¿cómo hacía en esa época Carlos Ayala para poder inspirarse en el tema de algún jugador de fútbol que haya sido de renombre en ese momento? Bueno, la gran ventaja nuestra, que no teníamos ese tipo de servicios, era tan sencillo, pues, que acudíamos al estadio. A pesar que el estadio El Arbolito pertenecía al municipio de Otavalo, era prohibido el ingreso para los chicos. No se entiende si era el dinero, el estadio construido con el dinero del pueblo, y era prohibido. Entonces teníamos nosotros, como estábamos cerca de la floresta al estadio del Arbolito, íbamos y buscábamos a alguna persona mayor que esté en la entrada y le cogíamos la mano, pues, para poder pasar. Entonces ahí tuve la suerte de ver grandes jugadores, y mi ídolo eterno ha sido Polo Carrera Velasteguín. Ustedes muy jóvenes se perdieron muchísimo de no haber visto a esa maravilla de Polo Carrera. Era un futbolista realmente excepcional, de una técnica envidiosa que no hasta la actualidad no he visto un jugador de esas características. Alguien que estaba cerca de Polo Carrera, pienso que fue Alex Aguinaga. Ya. Esa es la historia de Carlos Ayala en la capital. Cuando regresa ya se topa aquí con los antiguos amigos, me imagino, con los antiguos coterráneos, con los paisanos, y me imagino que ya empieza el tema ya de la historia deportiva aquí en Otavalo. Claro, o sea, tu papi Rodrigo ya jugaba en San Sebastián, Pedro Buitrón, Marco Encalada jugaban por ahí en San Sebastián, pero un poco más antes, un poco atrás, cuando teníamos 16 años, habían los campeonatos interparroquiales. Ya. Entonces... Todavía me imagino que no existía el Club Unión, o ya existía ya. Yo creo que ya existía el Club Unión. Era tan pelado yo que no entendía mucho, pero la ilusión de venir a jugar acá en un intercantonal con grandes jugadores que les admiraba a la mayoría. Tu padre, un jugadorazo, un excelente jugador realmente, con una técnica envidiable, y una fuerza en ambas piernas para patear envidiable, que rara vez hemos encontrado esos, porque uno de ellos únicamente fue Vinicio Ron, que jugaba en el Nacional. Entonces jugamos estos campeonatos cuando apenas teníamos 16 años. Yo tenía 16 años y venía de Quito. De Quito venían los señores Sevillas, excelente, le admiraba mucho a Guillermo Savillo, una técnica envidiable, un gran jugador, igual los hermanos. Entonces a mí me daban 10 sucres para los pasajes,
Y mientras a los hermanos Sevilla les daban 40, y yo algún día les digo, ¿cómo va a ser justo? Pues al que no tiene dinero debían haberle apoyado más, pero en aquella época no nos importaba tanto el dinero, pues nos importaba esto de haber jugado. Recuerdo un partido inolvidable cuando se jugaba Ilumán Espejo. En Espejo creo que estaba más de media selección de Otavalo. Katio Méndez, yo jugaba de volante con tu tío Sixto, jugador muy técnico, excelente jugador. No sé por qué no pudo estar en aquella época de la famosa selección de Otavalo, porque hubiese sido una maravilla. Sixto, un jugadorazo y una técnica envidiable. Entonces, un partido tan bien disputado que avanzaron a empatarnos 2-2. Katio Méndez era un gran jugador, pero igual Sixto era mucho mejor, inclusive, porque alguien, no recuerdo unas palabras de alguien que decía, a ver, a la calidad hay que ponerle otra calidad. Sixto contra Katio Méndez. Y Sixto salió muy bien. Entonces ahí es cuando ya me empezaron a conocer unos amigos del TAR que venían a jugar en González Suárez. Mi amigo Rubén Corral pues venía a jugar en González Suárez. Sí, a reforzarle, haciéndose pasar como que fuera gonzaleño, y jugaba con el nombre de Rubén Mazabanda, recuerdo. Yeah. Y después de muchísimos años pues, ya supe de quién era el señor Rubén Mazabanda. El tema es que quien también le trajo es porque el arquero del Club Tarqui era el arquero de la selección de Cayambe. Y González Suárez aprovechaba para traer a los jugadores de Cayambe y jugaban en González Por la cercanía, Suárez, ¿no? Por la cercanía, creo, sí. Entonces la mayoría de estas selecciones, enterándose bien, siempre traían sus refuerzos. Hace unos 4 años atrás, cuando fui a jugar en Quito en la selección de Pichincha de viejitos, me topo con que Lucho Corrales ha sabido jugar en la selección de San Rafael, y venía acá porque había sido compañero de Policarpo allá en la universidad. Entonces le hicieron pasar como que fuera sanrafaeleño, pues, y eso me entero recién. Entonces era tan emotivo ese tipo de eventos, porque ver a la gente que llenaba el estadio, las parroquias, todas las parroquias realmente llevaban hartísima gente. Entonces, emocionado, pues regresaba con mis $10 a Quito. ¿Cuál era, en estos interparroquiales, cuál era el clásico que jugaba Ilumán, por ejemplo? ¿Cuál era el eterno rival de Ilumán? Bueno, no sé realmente cuál era el clásico, pero habían buenos equipos, porque San Pablo, por ejemplo, tenía buen equipo. Quichinche, me imagino que también. Bueno, no tan buen equipo, pero siempre respetable, porque habían jugadores que más que técnica le metían esas ganas por defender a la camiseta de su parroquia. Entonces yo creo que clásico así definido no lo había, porque todos eran rivales de mucha importancia. Y aquí empieza también una verdadera leyenda, ¿no? Que prácticamente creo que en Otavalo no se ha vuelto a repetir. A usted, Carlitos, le conocen como el rey del túnel. Bueno, eso comenzó con mi gran amigo. Nos llevamos bien. Bueno, nos hemos llevado bien. Claro que discutíamos, peleábamos, era palo con piedra con Luchito Granda, pues. Entonces, alguna ocasión que me insistía tanto, pude hacerle la galleta. El túnel, la galleta. Sí, le pude hacer la galleta, y Lucho quedó ahí sentado. Decía. Entonces, a partir de ahí, pues ya me gustó. Les he hecho a muchos jugadores que se creían importantes. Entonces, la falta de humildad de la gente también pues hacía que le haga. Tengo un recuerdo que a un jugadorazo que estaba en profesional le hice 2, porque le hago la una, viene, quiso pegarme y le hago la otra, y no quiero pues decir de quién se trata, ¿no? Pero fue algo excepcional que a lo mejor hasta del miedo creo que le hice la segunda, porque venía a desbaratar. A pegar. Claro, yo con el físico que me cargaba, imagínense, me desbarataba. Entonces, y de ahí ha continuado y ha habido la facilidad. No lo he practicado, pero he visto que alguna manera fácil para poder engañarle y
Y ya pues hasta el último he estado haciendo este tipo de cosas que no lo hago Por ofender, ¿no? por ofender. Yo recuerdo en la inauguración del estadio de acá de Carabuela, estaba tan botado en la esquina y no tenía dónde salir, y la única manera de poder salir era haciéndole las galletas. Así que lo hice y salí bien, y claro, la gente también estaba contenta de ese tipo de cosas que difícilmente se ha hecho. Lo he visto un maestro que era Tito Larrea, que jugaba al lado de Polo Carrera, era una maravilla, pues, ¿no? Ese jugador tan pequeñito, pero de excelentes características, el mejor puntero izquierdo de Sudamérica, fue declarado en algún momento de ellos, cuando en distintos países había jugadorazos de zurdos como Juan Carlos Oblitas, como Pinino Más en Argentina, había Tito Larrea, había Sánchez en Chile, no recuerdo quién había en Colombia, pero entonces ahí la salida de este pequeñito jugador era una de esas, hacerles la galleta. Hacerles la galleta, ¿no? Ese es uno de los sobrenombres. El otro, el más conocido, es el Flaco Ayala. Sí, porque así me conocían de Flaco. Algunos me decían Ratón, ahí en Quito principalmente. Pero igual pues no es el cariño de la gente. Yo creo que nadie lo hace por ofender. Algún momento nomás, cuando ya después de Primo Caballero, un paraguayo que hasta el apellido es Caballero, él no decía jamás tratemos así a la gente. ¿Y tú que algún momento has estado bajo mi mando? Yo jamás les he tratado a la gente por el apellido, ni por el apellido, porque si esto no es cuartel, esto es una familia de fútbol. Entonces tratemos de llamarles por el nombre, y bien, pues sí, como digo, pero de todas maneras la gente tiene su gusto de tratarle así, por el apodo, porque inclusive hay mucha gente que si le trata por el nombre no se le conoce, no se le reconoce. Tenemos el caso de nuestro compañero Rodrigo Lema. Él se llama Marcos Rodrigo, pero si él se llama Marcos Rodrigo no le conoce, pero si dice Modesto, enseguida regresa. ¿Cómo claro que sí. de esa gente ha sucedido algo parecido? ¿No? Carlitos, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y vamos a regresar ya con la historia del más grande, pues, de San Sebastián. Conversaba aquí en fechas anteriores, pues mi padre, que prácticamente con él es el vínculo para poder llegar a San Sebastián, y quisiéramos ya contar un poquito y ahí también refrescar un poco la memoria, ¿no? Acordarnos de los apodos, porque cada uno de los jugadores tenía un apodo, así es que vamos a hacerles esa prueba a ver si se acuerda de los apodos de cada uno. Volvemos en un ratito con más de Un Café Con. Volvemos nuevamente, amigos y amigas. Estamos aquí conversando con Carlos Ayala, el Flaco, el Rey del Túnel, el Ratón. ¿Con cuál se queda? No, yo no sería la persona que debería aprobar cuál de ellos me gusta. Yo pienso que el cariño de la gente es lo que importa, y cómo me tratan me siento bien. Charito, ¿cómo le trata? No, pues eso. Ahí es otra cosa. Carlitos, ya pues pasando todas estas instancias, estos episodios de su vida, hay un episodio súper grande que prácticamente marca la vida de los otavaleños, pero más aún de un grupo de guambras, de jóvenes que soñaron con ser campeones del Ecuador y lo lograron. ¿Cómo se da su vínculo con San Sebastián? Bueno, yo ya radicado acá en Otavalo, había hecho algunos partidos con el Unión que me invitaban a jugar, pero Rodrigo, que nos conocíamos mucho, y como le decía anteriormente, fuimos a Liga Juvenil a practicar ahí. Ya venía yo a la selección de Ilumán, entonces nos conocíamos bastante. Fue una de las personas importantes para que pudiera tener esa suerte de vestir esa camiseta sagrada que es la de San Sebastián. Recuerdo a Jorge Ceballos, algún momento igual me invitaba para que fuera,
Pero es algo anecdótico que justamente cuando me invitan a jugar, y justo jugaba Politécnico, vine el Politécnico. Y ya bien, pues yo entro ya con mis zapatitos viejitos, nomás entraba y nada, pues nadie me conocía, tuve que pagar no sé cuánto era la entrada, nadie me hizo caso, así que el vecino Cartagena me dice, Carlitos, venga a jugar, encantado de la vida, me cambié y listo, y dele, porque este equipo de Cartagena, no sé qué equipo sería, hacía el preliminar de San Sebastián. Entonces ya creo que después del que ya me vieron jugar, ya me dijeron, bueno, ven, pues no. Y fue un debut muy auspicioso porque pude hacer un gol, empatamos a 2 con Politécnico. Y bien, pues ahí ese fue el inicio de esta historia, de este idilio con esta camiseta, con este San Sebastián, con esta familia, como somos ahora. La historia de un club radica básicamente en los hombres y mujeres que prácticamente han sido parte de esa historia. Pero como les decía yo, empezaron las señoras Aragones, precisamente ahí en el barrio San Sebastián, pero la historia se ve reflejada con estos logros grandes que ustedes tienen, sobre todo en el tema interno, pero que después recaen en el tema del campeonato nacional. Sí, eran muy bien organizados, llevaban bien. Pablito Flores era el presidente, un eterno presidente, no sé cuántos años fue. Un hombre dedicado al fútbol, a San Sebastián. Cuando uno se da cuenta, pues se pone a analizar qué tanto hacían para poder uniformar al equipo. Porque les digo que siempre tuvimos buenos uniformes de primera. Yo creo que hasta ahora ustedes deben sentirse satisfechos de que se les ha tratado de la mejor manera. Entonces, en aquella época ponerse un uniforme Larsen era un lujazo, como ponerse ahora Marathon o Adidas, pues, ¿no es cierto? Porque eso daban a nivel de selección de Imbabura, ¿no? De selección de Otogal de Imbabura. Entonces se preocupaban tanto de eso y la gran ventaja nuestra para un buen resultado, aparte de la amistad, damas, varones, jóvenes, viejos, hacían este esfuerzo grande por el Club San Sebastián. Y entonces, como les decía, la ventaja es de que habíamos jugado muchos años, era el mismo equipo. Cuando yo entré había unos 3 volantes muy buenísimos que entré y me decía, ¿para qué me vine acá? Pues pero bueno, fue dándose y hasta que llegué me gané la titularidad y ya pues fui titular. Entonces era, como les decía, porque algún entrenador tan grande, no recuerdo quién fue, que decía, a un grupo de 11 personas muy difícilmente se le puede ganar. Y ese era lo nuestro, porque nos llevábamos bien, jugábamos de memoria, sabíamos hasta qué color de camiseta tiene debajo, y etcétera. Un montón de cosas que eso nos sirvió porque fue una unión tan grande y eso se trasladaba al campo de fútbol. A la cancha, ¿no? Y ahí vamos a recordar un poco, como le decía, los nombres, ¿no? Por ejemplo, y me parece que inclusive crecieron también juntos, Marco Encalada, por ejemplo. Sí, con Marco sí. Bueno, andábamos casi siempre los tres. A donde íbamos a jugar íbamos los tresitos, Marco, Rodrigo y yo. Los tres íbamos ya, si es que nos llevaban a los tres bien, si no, pues. Claro, Rodrigo luego por ese tema de trabajo que él tenía, no podía acompañarnos tanto a todos los partidos, a todos los equipos que habíamos ido, que nos llevaban, que tuvimos esa suerte de principalmente yo no me he sentido un gran jugador, pero no sé por qué la gente me lleva, ven acá, quiero que juegues conmigo, ven ahora, ven el otro año, y etcétera, pues no hay mi barra principalmente. Entonces me sentía tan bien porque Marco fue parte de ese trío que teníamos, que hicimos historia pues en nuestra provincia. Y prácticamente ustedes, como dice Carlitos, jugaban de memoria, no sabían dónde se ubicaban, hasta dónde podían correr.
Entonces ustedes prácticamente una pelota que ponían era certera, o sea, al pie o hasta donde sabían que debían llegar para hacer el gol. Claro, porque nosotros no, únicamente que a base de silbos sabíamos a dónde estaban, pues no. Silbamos una vez, ya pues acá pongo a la derecha, por mi acuerdo, si a los dos, cambia de lado por Marco Encalada y cambia. Entonces era algo sencillo para nosotros jugar este fútbol que fue adentrándose un poco más y más en cada uno de nosotros, en cada uno de los dirigentes, de los hinchas. Y bien, pues el respaldo que tuvimos fue grandioso totalmente. Carlos Ayala juega todos los partidos del campeonato nacional. No todos realmente, porque tuve una expulsión, dos expulsiones, una en medio campeonato y otra al final, en la final, que fue un error gravísimo, pues tan grande que luego en la defensa del campeonato que yo me hacía cargo de dirigir el San Sebastián, yo les decía que no vuelvan a cometer el error como lo hizo Carlos Ayala. Claro que este muchacho, no sé qué es lo que pasó, pero desde el inicio, desde que pitó el árbitro, venía contra mí. Y a insultarme, y etcétera, y codearme, etcétera. Y bien, pues no, y... Logró el objetivo. Y hasta que ya no avanzó, o sea, Carlos Ayala salió y faltaban apenas, creo que unos 10, 12 minutos y el marcador era apenas de 2-1. Entonces fue un error tan grande que bueno, he podido asimilar esas cosas y aconsejar a la gente joven que no lo haga porque eso no es ningún beneficio. ¿Cuál es el partido que más recuerdo del campeonato, Carlitos? Yo creo que el partido que más recuerdo y clave para esto, desde luego hubo partidos importantísimos como el Martillo de Tulcán, que empatándonos aquí cuando la gente fue a Tulcán, como creía pues, que iban a venir goleados. Pensaban que los costales no alcanzaban para los goles y bien, pues las burlas que siempre cada uno de los hinchas. Y fue totalmente diferente, gracias a Dios nos salió todo bien. Pero creo que el partido más importante y el inolvidable es con el Independiente. Con el Independiente y de visita. Porque pienso que en lo grande que era Independiente de Sangolquí. José Terán en ese tiempo. José Terán, sí. Nos menospreciaron, no fueron humildes porque tenían jugadorazos realmente, estaban Valdión, Alcoceres, y había muchos otros más. Entonces creo que el menosprecio que nos hicieron, nos apuntaban 10-1 y que de trenza y nos hablaban queriéndonos bajar la moral, pero nosotros estábamos tan concentrados que no nos importaba. Cuando ellos se despertaron ya les teníamos 3-0. Avanzaron a hacernos un gol, pero ya no les alcanzaba el tiempo. Entonces yo creo que ese es uno de los memorables del campeonato nacional y lógicamente la final, pues. Ya, cuénteme un poquito, ¿cómo fue el tema más bien dicho, qué se le viene a la memoria cuando yo nombro al Indio Echeverría, por ejemplo? Bueno, vino a cambiar el tema de lo que vulgarmente decíamos de darnos ñeque, porque él ponía a nosotros todo lo que se debe, pero con él nos enseñó un poco más, con más franqueza, con más carácter, porque al inicio Marco Hinojosa era nuestro entrenador. Esto hay que recordar, ¿no? Durante el campeonato interno en Otavalo. Sí. Negro, Marco Hinojosa. Marco Hinojosa fue el entrenador. Nuestro entrenador. Claro, posiblemente no tenía los conocimientos técnicos de un entrenador, pero tenía el conocimiento del elemento y de qué podemos hacer. Y además buen jugador de fútbol también, ¿no? Buen jugador de fútbol, porque cuando joven yo le llevé a reforzar a mi equipo Tarqui en el campeonato de campeones. Fueron a reforzarme Marco Encalada y Marco Hinojosa. Claro, tu papá no podía por el tema trabajo. Entonces, con eso nos hemos adaptado y nos ha servido mucho
Algún momento Luis Jaramillo conversaba y decía, este equipo trabajado hubiese sido otra cosa. Posiblemente sí o posiblemente no, porque muchas de las veces cuando tanto le lavan el cerebro, pues uno a lo mejor no se tiene ni qué hacer. Entonces fue importantísimo la presencia de Luis Echeverría. También le conocíamos mucho, entonces había ese respeto hacia el entrenador, porque no era cualquier persona, pues no era cualquier individuo tabaleño. Entonces, profesor, ¿no? Profesor de educación física. Claro, profesor de educación física del Colegio Otavalo, seleccionado de Otavalo, de aquella memorable selección que difícilmente nos podemos olvidar. Habían jugadores de muchísimo nivel. Entonces nos sirvió de mucho, pues hasta que al final logramos hacer lo que la suerte nos ayudó. Si yo le pidiera ahorita a Carlos Ayala que me contara cómo en un breve relato, cómo se vivió tanto dentro del campo de juego como fuera del campo de juego, esa final del 25 de marzo de 1979. ¿Cómo me contaría usted esa historia? Bueno, el tema es que nosotros no teníamos preparado absolutamente nada. Entramos a jugar impresionados de ver el estadio lleno. Pero queríamos, porque el objetivo era al menos tener la satisfacción de disputar la final. Al momento de salir del Yamor Continental, donde estuvimos concentrados, nomás les decía, saben compañeros, si solamente nos semejamos a lo que es la selección de Otavalo, les juro que somos campeones. Entonces hablábamos, nos sirvió mucho la presencia del licenciado, que en paz descanse, Sacíter Pavón, que psicológicamente todo un personaje también, ¿no? Seguro que sí, aparte de un gran futbolista. Entonces nos preparó horas antes del partido, de la final. Entonces no teníamos absolutamente nada preparado, porque inclusive yo creo que la vuelta olímpica no se dio tan bien organizada. Pero bueno, eso fue secundario, porque la satisfacción es grande de ver a la gente feliz, alegre. Nos abrazaban el que no era y el que no, y el que era y el que no era también, pues. Ahí todos eran San Sebastián. Todo River, todo Otavalo. Brasil, todo. Bueno, Brasil todavía no existía, pero Riverton hizo el partido preliminar y en esa época andaban en motos la mayoría, porque época de juventud, y fueron quienes comandaron la caravana ahí en Otavalo. Entonces, como tú lo decías, pues todo el mundo era San Sebastián. Cosas lindas que nos pasó que casi desnudos salíamos del estadio, y inclusive los zapatos que nos robaron. A tu papi también le robaron los zapatos. A mí me quitaron los zapatos, me quitó, recuerdo, Luis Ayala y que en paz descanse tío Bolo. Cuando llegamos al parque, bueno, ya teníamos algo de un calentadorcito y empezaban a discutir porque querían llevarse. Vea, Carlos, no me quiere llevar de él. No, véndame. No, pues yo también tengo plata. ¿Cuánto cuesta? Hagamos un sorteo. No, ¿por qué tenemos que hacer un sorteo? Pues. Y los zapatos eran nuevecitos, porque recién nos compraron. Tener en esa época zapatos Príncipe ya era mucho lote, pero tener estos Tigre no lo habíamos ni soñado siquiera, pues tener, y se fueron llevando esos benditos zapatos de recuerdo, porque y así era la gente, de feliz, de contenta de haber conseguido algo que difícilmente se puede conseguir, porque el fútbol amateur parece que no le hemos dado tanta importancia a lo que esto significa. Pero en Quito sí se admira a la gente de haber llegado a ser campeones nacionales de fútbol amateur, porque en la selección de Pichincha hay varios de los jugadores que integraban los equipos de La Sayano, de Puebla Junior, de Chacarita, que no lo habían logrado, ni en Pichincha, peor a nivel nacional. Entonces, ahí creo que yo también empecé a valorar un poco más de lo que significa ser campeón del fútbol amateur. Chévere. Una anécdota que usted se acuerde, una anécdota, la que haya marcado el tema del campeonato nacional.
Del campeonato nacional, chuta, de las tantas, hay algunas contables y otras que no son. No son televisadas. Bueno, yo creo que una de las grandes es no la de Rodrigo Lema, pero sí es una del cuartel. O sea, la gente era tan preocupada en Otavalo que todo el mundo quería de una u otra manera tratar de ayudar y apoyar, poner algo, poner camisetas. Creo que en esa época el Instituto Otavaleño de Antropología, comandado por Plutarco Cisneros, nos regaló uniformes. Uh-huh. Nos regaló uniformes con calentador y todo. Íbamos al hospital, chuta, y era, ven a ver, nos atendían. Y entonces alguien, como sabíamos que ya viajábamos a Guayaquil con anterioridad, porque viajamos creo que miércoles. ¿Y el partido fue domingo? Domingo. Entonces algún oficial del ejército dice, no, pues yo también voy a poner mi granito de arena, así que yo les ofrezco el Quinto Guayas. Está bien, pues no, el Quinto Guayas, ¿qué va a poder dormir? Si era un cuarto pequeñito para 25 personas. Bien, ya en todo caso, como quiera, ya amaneció y ya, pues, a ver la delegación de Otavalo que se levante porque hay un café especial para ustedes. Al rancho. Nos entregaron un jarro, bueno, más grandecito que este, pues no, con un huevo y un plátano. Ese era el desayuno especial para la delegación de Otavalo. Entonces decía, y alguien le decía, no recuerdo quién, decía, oye, bueno, el Rodrigo se fue al cuartel, pues tu papi, yo no fui. Y le decía, oye, sí, ese es el desayuno especial. ¿Qué será para los conscriptos? Claro. Pues no. Pero era la voluntad de la gente de apoyar de alguna u otra manera. Y bueno, pues nos apoyó este señor, no sé quién es era un coronel de acá, de otavaleño del ejército. Ya, pues con este desayuno especial para la delegación. Chévere. Luego viene una fase en la que, bueno, después viene la defensa del título de San Sebastián en Otavalo. Se da ya después un receso porque prácticamente ustedes ya pasan a tener un poco más de edad, y después viene una camada de los hijos prácticamente de las personas que estuvieron en esa gran gesta, y precisamente usted empieza el tema de dirigir a ese grupo de chicos. Este querido San Sebastián andaba de capa caída y teníamos un amigo, no sé qué habrá sucedido, no sé qué habrá sucedido, vivía en San Pablo, tenía una fábrica de muebles y se llamaba Imaba. Entonces él venía, uniformaba a los equipos y etcétera. Traía jugadores de Ibarra, les pagaba con la finalidad de levantarle al San Sebastián, pero supimos que eso no era la solución. Entonces se nos ocurrió hacer este proceso con ustedes muy chicos, 8 años de edad. Entonces iniciamos este proceso. Bueno, los resultados estaban de esta que empezábamos, y recuerda, cuando tenían 8 años ya fuimos vicecampeones. No, cuando tuvimos 8 años nos goleaban. Todos los equipos nos pasaban por encima. Pero cuando tuvimos 9 en la categoría de 10 años ya fuimos segundos. Entonces en la de 10 años ya fuimos primeros, 11 años creo que fuimos segundos, 12 años primeros, y de ahí en adelante ya no nos paraba nadie. Ese proceso dio resultado porque para que sirva esto, pues tenía que haber gente con ese cariño para la camiseta, que sepan lo que significa el San Sebastián. Entonces ustedes nos dieron varias satisfacciones, hasta recientemente. Algo que se ha quedado impregnado en nuestra mente, en nuestro corazón, de verles a los chicos, a ustedes, a nuestros hijos defendiéndole al club lo que el padre algún momento pudo hacer. Sentirnos orgullosos de verles en la selección de Otavalo, de 11 jugadores, los 10 eran de San Sebastián. De verles en la selección de Imbabura a 5 o 6 jugadores de San Sebastián. Entonces pensamos que habíamos hecho algo correcto. Luego vamos tratando de
de mantener eso, pero ya teníamos una base sólida con gente que sabía lo que significaba, sabía que había que luchar y dar satisfacciones a toda esa gente que habíamos sufrido un buen lapso de tiempo que ventajosamente se pudo borrar luego. ¿Qué prefiere? ¿Estar en la cancha o dirigir? No, pues indiscutiblemente dirigir, es jugar, porque dirigir es Más algo desesperante, terrible, ¿no? porque se pierde cuántas cosas y mientras estar en la cancha, si no esté jugando bien uno, pues, pero sabe que no le importa nada ya, porque no ha de haber un jugador que entre a hacer las cosas mal. Pues no. Como igual no hay ningún entrenador que haga los cambios para perder. Entonces, pero preferible estar en la cancha que no se sienta solo cuando le chilla. Tenemos aquí, Carlitos, la presencia de Carlitos Junior, ¿no? Él nos está acompañando el día de hoy y él pues prácticamente hace 3 preguntas. Voy a empezar por la primera que él considera la que tengo que hacerle primero, y dice: ¿cuáles han sido sus ídolos en el fútbol y por qué? Bueno, en el fútbol, como le decía, pues mi ídolo ha sido Polo Carrera Velastegui. Un jugadorazo realmente excepcional. A nivel internacional, para mí era César Luis Bochín, un jugadorazo. Creo que tiene varios campeonatos acá de la Copa Libertadores. Entonces fueron mis ídolos los que siempre trataba de asemejar. Luego de Polo vino un maestro que, como yo le digo, pues que es Alfonso Obregón. Quizá a él he aprendido muchísimas cosas viéndole, porque hasta cuando tengamos, nunca dejaremos de aprender más bien de las cosas buenas que se ve. Hasta aquella época, bueno, todavía había un buen fútbol en el Ecuador. Ahora ha cambiado muchísimo, porque ahora nomás se les ve en la cancha que ya da decepción inclusive asistir al estadio, porque le topan en el hombro y se coge la canilla derecha y se quedan revolcándose ahí, lo que antes no se hacía. Entonces creo que aprendí muchísimo de Alfonso Obregón. Ya. Antes de continuar con las otras 2 preguntas y antes de que esto se pase por alto, también quisiera preguntarle esto. Me imagino que San Sebastián también permitió de que usted tenga el nexo para formar la familia que tiene hoy, para conocerle a Charito. ¿Cómo fue esa historia de amor? Sí, realmente no solo para mí, sino para para muchísimos. Todos, ¿no? Creo que para todos. Por no decir para todos. Realmente eran nuestras hinchas. Claro que hinchas, teníamos muchísima gente que llegaba a gritar, pero bueno, no es la que más grita, sino la que llega, soporta hasta el final, pues, ¿no? Y gracias a Dios tenemos unos buenos resultados. No se ha escuchado absolutamente nada de ninguna de la familia que en otros hogares suelen suceder. Entonces, porque ya sabían quiénes éramos, a qué estábamos dedicados, qué es lo que nos gustaba. Yo tengo la satisfacción de mi esposa, que hasta ahora, aunque renegando, pero está ahí con las vendas, alistándome, ¿no? Sí, igual las medias, que no falta la media, aunque me acaba de hablar, pero está alistando la maleta. Entonces, porque ellas, nuestras esposas, tu mami, hincha de San Sebastián, de Marco Encalada, hincha de San Sebastián, de Eduardo Aragón, hincha de San Sebastián, y etcétera. Y de Wash inclusive recuerdo que le quería tanto a la hoy esposa en aquella época, que vino Trompudo Guerra a llevarle al Nacional. Y no se fue al Nacional porque vino un sábado y le dijo: a ver, muchacho, te espero el día lunes a las 10 de la mañana en Tumbaco. Él sí que era hincha del Nacional y no se fue. ¿Por qué no se fue? Porque era preferible pasar con la enamorada.
Bueno, no sé, no le he preguntado si es que después se arrepentiría. Pues no. En palabras de tío Marco, enamoration. Enamoration. Eso es lo que sucedió, porque hubiese sido uno de los grandes jugadores del Ecuador. Era envidiable Guacharón, admirado por muchos jugadores como persona, como futbolista. En Ibarra lo admiraban. Me daba la satisfacción ya cuando fui a jugar en Ibarra, decían, hasta qué caballero este Aragón, oye, qué bueno. O sea, yo les escuchaba, no me decían a mí, pero conversaban allí entre ibarreños, y eso a uno le da una satisfacción enorme, saber que fuera también le conocen a Guayaquil. Prácticamente decían que nunca en su vida había recibido una tarjeta amarilla o una jugada en la que vaya con mala intención ni nada, ¿no? Que había sido un caballero también en el tema del fútbol. Realmente es así. Un caballero, más bien como muchos de los capitanes, era el que controlaba a los jugadores, trataba de cuidar, de que no cometamos errores graves, de que no vayamos a la fuerza. Nuestro equipo mismo había gente que tenía un buen físico envidiable, pero jamás iba a romper, mientras a nuestros compañeros y a nuestros delanteros. Por eso cuando se chocaban con Carlos Ayala, ahí sí ya no pasaban, pues no, porque le pateaban a Patricia, a tu papá, a Marco, a Pedro, a todo el mundo, pero a Carlos Ayala ya no lo podía. Entonces, bueno, por ahí se fue ganando un poco también de respeto en este. Por todo lo que me dice, hincha de liga, me imagino. Claro que sí, hincha de liga, definitivamente. Todos en la casa hincha de liga. No, pues, o sea, no, lamentablemente no. Hay una anécdota, porque mi esposa es hincha del Nacional. Ya. Entonces, cuando mismo que pasa en mi casa. Ya. Entonces, cuando fuimos a jugar el preliminar de Copa Libertadores, que no debían haber aceptado, porque si festejamos una semana entera, creo, el campeonato nacional, y a la otra semana nos llevan a jugar contra el Nacional, que Nacional en esa época, el Nacional A era un equipazo, el Nacional B era igualito al de la A. Habían jugadores Narváez, había Panchi, Pacho, infinidad de jugadores. Entonces siempre mi mujer venía y que no sé qué, sí, Hawái 5-0, 5-0. Ya, pues hasta que algún momento la única manera de solucionar esto le decía, no es problema. Así es el fútbol. Pero ustedes se han dado el lujo de que el San Sebastián puso 45,000 personas en el Olímpico, ¿o no es así? Entonces acá, le digo, al primer tiempo, estaba yo en el estadio, así, 45, ya, entonces, porque si hubiese sido por Nacional, si hubiese llegado, le digo, al segundo partido, pues. Entonces fue una especie de salida. Y recién les repetí, porque estaban televisando el ascenso de Nacional, y me estaba allá en el estadio. Una vez más comprobado. ¿Cuántas personas hay ahí? 25,000. Cuando jugó San Sebastián. Y en aquella época que San Sebastián estuvo, 45,000. Muy bien. Un saludo más bien para Charito, que siempre pues ha sido un puntal fundamental también. Yo recuerdo también que desde niños nosotros siempre contamos con el auspicio también, ¿no?, de Charito, a veces llevándonos de ahí cualquier cosita al estadio también, y eso pues al jugador amateur es lo que le mueve, ¿no? No recibimos ningún sueldo, sino más bien el cariño, el respeto, la admiración de la gente. La otra pregunta que dice Carlitos de Ayala Junior dice: ¿usted cambiaría su vida, su amor, su San Sebastián, su familia, a lo mejor por otra vida? Bueno, son cosas distintas realmente, que no se le puede medir ahí, porque el sistema de familia es otro tipo de cariño, otro tipo de aprecio, de trato, mientras que este deporte, bendito deporte, que gracias a ello, como tú lo dijiste al inicio, gracias a ello tengo mi familia, la que es ahora mi familia. Fueron hinchas y ahora creo que han tomado la posta, algo que nos place de sobremanera, que ustedes ahora lo han hecho inclusive a nivel de dirigencial, lo han hecho las cosas y saben cuánto significa el amor a San Sebastián. La última pregunta, y ya para ir cerrando, porque lastimosamente siempre el tiempo nos queda corto. ¿Su disciplina
en la vida como entrenador? Una anécdota nos dice. Bueno, iniciaba este tema con la defensa del campeonato nacional. El reglamento se había reformado con presentar 2 juveniles. El límite era 25 años, 4 pasados de edad, en cancha 2 juveniles. Pero mis compañeros ya habían sobrepasado los 25 años. Entonces había que inscribir 8 y 4 estar en cancha. Y por ende había que algo reforzarse. Pero no nos fue tan bien porque nos hizo falta un gol para poder disputar otra final del campeonato nacional. Recuerdo tanto que había estado tan preocupado yo de este tema de entrenador, y leía y escuchaba y cuántas cosas que tratando de prepararme de la mejor manera. Recuerdo fuimos a Riobamba a jugar contra la Sposh, la Politécnica de Chimborazo. Entonces pasamos bien en los entrenamientos, o sea, ya no era pues el que venían en la noche a decirme, profe, ¿qué hay que hacer mañana? Profe, esto otro, no. O sea, yo tenía, le dije a Luis Chalán, que en paz descanse mi querido amigo. A ver, pongamos aquí en la entrada del hotel un letrero donde dice, desayuno a tal hora, almuerzo a tal hora, entrenamiento a tal hora, compras a tal hora, dormir a tal hora. En la puerta del hotel. Capaz que se entraba, no tenía para qué estar preguntándole, profe, ¿a qué hora? Profe, discúlpeme, no me he atrasado. Ahí estaba el papel. Entonces, que anteriormente no se hacía. No se hacía jugadas de pizarrón. No se hacía tiros libres. No se preparaba. No se preparaba tanto. Yo recuerdo a Ramiro Martínez porque le reemplazó a tu papá y le prefería a Ramiro porque era juvenil, y juvenil en las condiciones que tenía Ramiro Martínez de 16 años, era inevitable ese cambio. Entonces recuerdo practicábamos ahí en el estadio de Peguche y les decía, a ver, vamos a preparar este tiro libre, muy bien, a ver, lógicamente la defensa sabía pues lo que íbamos a hacer. Entonces, bien, me acerco donde los 3 chicos que les dije, a ver, 3, 4 chicos siempre aquí, lo que les he dicho a ustedes también, aquí. Pero cambiamos pues la jugada. Entonces la defensa que estaba esperando, ellos se sorprendieron y supieron lo que nosotros hacíamos. Fuimos al Olímpico de Riobamba, el día anterior al partido, bien, porque a mí siempre me ha gustado terminar con penales los entrenamientos. Entonces a ver, les digo, muchachos, vamos a correr penales aquí. Y empiezan Marco Encalada, serie de 5, empieza Ramiro Martínez, serie de 4, empieza un señor de González 3, y etc. Y les digo, pero puede que el penal sea al otro lado mañana. Vamos al otro lado. Empieza Marco Encalada 5, Ramiro Martínez 3. ¿Quién tenía que cobrar? Marco Encalada. Y les cojo. El penal se patea así, jovenazo. Boom. Vamos el día del partido. Marco Encalada. Se comió el penal. Se comió el penal. Por eso es lindo el fútbol. Por eso es una maravilla el fútbol, porque nada está dicho mientras el árbitro no haya pitado, pues. Acá en Cotacachi, que era nuestra cancha, acá la gente nos quería muchísimo. Venimos a jugar aquí porque Otavalo se quedó sin estadio. Y no entraba este bendito gol que nos hacía falta. No entraba y se cruzaban y etcétera. Y pegaba en el palo. Ya, pues no había más que hacer. No había más que hacer. Así estaba escrito en el destino que no podíamos disputar otra final. Que no lleguen a la final. Y no me hable de los penales porque yo también me voy a acordar de alguno que por ahí me tiene a mal andar desde el año 2019, me parece. Carlitos, ya para ir finalizando y más bien creo que siempre nos va a quedar corto el tiempo para poder conversar todo lo que usted sabe, porque al final es una enciclopedia, como digo yo,
el hecho de poder sentarse a conversar con usted. Yo quisiera topar un tema también que fue bastante crucial en esta última época de su vida, ¿no? Siempre tengo la dicha de poder verle a usted yéndose a Ibarra, todavía a Quito, a jugar con los que ya tienen un poquito más de 60 años, con los que tienen más de 60, 61, 62 años. Y vino una época triste, ¿no? Esta época del tema de la pandemia, el COVID, en donde a usted le costó mucho el tema de poder salir de eso. Cuéntenos un poquito la experiencia y dígame en realidad si el tema del deporte le ayudó a usted a salir de ese hueco en el que estaba. Es algo muy, muy doloroso. Realmente conversar es una cosa, pero estar ahí acostado, intubado, es otra muy distinta. Gravísimo porque la verdad no sé dónde me contagié. Tú estabas con tu papi cuando nos hacían un homenaje, la fe de ligas, y posiblemente ahí, pero la verdad no sé cómo. Pasó unos cuantos días y el médico, doctor Huitrón, dice: llévele inmediatamente, está con COVID. Y las coincidencias de la vida, que había una cama en Ibarra y pudieron meterme ahí. Luego de ello igual había que trasladarle a Quito porque estaba gravísimo. Era tan grave el asunto que yo más o menos me desperté, debe ser el 1 de enero, porque yo entré el 22 creo de diciembre. Donde que yo estaba al final de un pasillo enorme. Digo un pasillo enorme porque me di cuenta ya cuando me sacaron de ver cuánta gente ahí acostada, botada en la cama. De donde que yo estuve, habíamos 10 personas, intubadas las 10. Ya cuando me quitaron el tubo ese, me pusieron una mascarilla que era terrible, fatal. Nos metían unas inyecciones terribles que daba dolor, o sea, mis brazos eran morados porque no sé qué buscaban ahí, pues que no lo encontraban y trataban, en todo caso, de salvarme la vida. Entonces, de los 10 que estábamos ahí, el único que salí con vida fui yo. No avanzaron a resistir. Mucho más jóvenes que mí, bien comidos todos. Entraron unas 2 señoras, no aguantaron, un día aguantaron, al otro día estaban entrándolas. Y lo lamentable de ese es que yo dormía con ellos, yo vivía con los cadáveres. Ahí entiendo lo que nuestros abuelitos, nuestros papás nos decían: hay que tener miedo del que vive, no del que está muerto. Y no le sacaban porque seguramente la prensa, por no alarmar a la prensa, le sacaban uno un día, otro día, y él les tenía que a los costados. Con el tema deporte no sé si realmente esto ayudó, porque el único que me ayudó a mí es Dios. O sea, la voluntad de Él fue realmente lo que hoy me tiene conversando con ustedes. Porque luego de ello, Maradona Ordóñez, el número 10 de Deportivo Quito, igual jugaba fútbol ahí, porque inclusive el recién cumplido 60 años jugaba en el Deportivo Quito. Entonces no pudo resistir. Él fue deportista, quizá estaba un poquito gordo, eso sí, porque inclusive él quería jugar en San Sebastián. Me dije: la próxima que llegue a San Sebastián me haces jugar ya, porque tengo una foto con Ordóñez ahí en algún momento que fuimos por el Parque Inglés. Entonces, en definitiva, yo creo que es la voluntad de Dios únicamente la que dice si estamos o no estamos en la lista. ¿Califica usted eso como el episodio más triste de su vida? Y claro, definitivamente es triste, y algunas ocasiones que había conversado y me habían entrevistado, yo les decía que
que no cometan esos errores de no darle importancia a esto, porque esto es gravísimo. Y por eso se llevó cuánta gente, cuántos jóvenes en Otavalo, gente jovencita, con futuros. Pero así es este tema, así ha sido la vida y hay que seguir viviendo y agradeciéndole a Dios cada mañana que tenemos, porque no es necesario estar enfermo muchas de las veces. Entonces, a mi Dios siempre le... Ese ha sido el episodio más triste, el episodio más feliz. ¿Cuándo fue más feliz, la vez que más feliz haya sido Carlos Ayala? Bueno, puede ser el más feliz, el nacimiento de mi primer hijo. Porque la ilusión que tenía, inclusive de que sea varón, porque había que ir a recoger las apuestas. Pues. Entonces, puede ser uno de esos, el día del matrimonio, la final. Y bien, pues hay que continuar esperando, pero eso creo que ha sido una de las mejores alegrías, el nacimiento del primer hijo. Carlitos, le quedo muy agradecido por estar aquí, como le digo siempre, el tiempo en televisión y en los medios de tanto convencionales como ahora los medios alternativos siempre nos queda corto para poder conversar al menos de tanta historia y tantas cosas que pues prácticamente Carlos Ayala ha tenido que pasar durante su vida deportiva, pero yo sinceramente le agradezco. Y yo con ustedes quedo agradecido, realmente no me imaginaba venir a este prestigioso programa, porque he visto pasar a cuánta gente con maravillosas historias. Lo están haciendo bien, sigan adelante, porque realmente esto nos hace bien a muchísima gente, saber de que sí hay mujeres y hombres valiosos en nuestra provincia. Ha sido pues en esta ocasión Carlitos Ayala quien nos ha acompañado en esta noche aquí en Un Café con... realmente hubo toda una enciclopedia y nos podríamos quedar conversando de aquí de largo. Lastimosamente siempre pues tenemos un límite de tiempo para poder estar con ustedes y pues entregarles lo mejor de los deportes, de los deportistas de aquí, de Cotacachi, de Otavalo, de Imbabura. Así es que les agradecemos por su sintonía y más bien nos estaremos encontrando la próxima semana. Muchas gracias, Carlitos. Gracias a ustedes. Hasta pronto.